Libro de Daniel. El segundo sueño de Nabucodonosor. El gran árbol. El capítulo 4 del libro de Daniel es una carta del rey más grande que haya habido sobre la tierra. Esta carta está dirigida a todos los pueblos de la tierra. Mientras Nabucodonosor descansaba en su palacio, tuvo un sueño que lo perturbó. A la orden del rey, vinieron los astrólogos, los adivinos y los sabios del reino, pero no pudieron dar la interpretación del sueño. Entonces Daniel, quien era el jefe de los magos, entró delante de la presencia de Nabucodonosor y dio la interpretación. Nabucodonosor soñó con un árbol grande que crecía hasta el cielo y se hacía fuerte. Las aves del cielo hacían nido sobre sus ramas y las bestias de la tierra pastaban bajo este árbol. Entonces se oyó una voz del cielo que ordenaba derribar el árbol, cortar las ramas y quitar los frutos. Se ordenó dejar las raíces del árbol, el tronco quedaría amarrado con cadenas y yacería con las bestias del campo por 7 años. El árbol que se hizo fuerte y grande es el rey Nabucodonosor. En el sueño, la grandeza y la fortaleza de ese árbol serían humilladas por 7 tiempos. Nabucodonosor y su grandeza estaban representados en ese árbol grande. Por 7 años, Dios humillaría al más grande y poderoso de los reyes de la tierra. Al cabo de un año, el rey se paseaba por el palacio real de Babilonia, contemplando las construcciones espléndidas de su reino y considerando todo su poder. El gran rey exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Fue en el momento de mayor exaltación y gloria cuando Nabucodonosor perdió su cordura y fue echado entre las bestias sufriendo la humillación predicha por Dios en el sueño. 7 años después de haber perdido la razón y de estar viviendo entre las bestias, Nabucodonosor alzó su vista al cielo y en ese momento le fue devuelta la razón. Entonces, Nabucodonosor bendijo al Dios Altísimo, lo alabó y lo glorificó. Nabucodonosor dio testimonio de la justicia de Dios, reconociendo que Dios es justo y que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Crecer, fuerza, poder, grandeza, gloria, majestad, soberbia y humillar son palabras claves en este relato. En el capítulo 4 del libro de Daniel volvemos a encontrar la progresión de menor a mayor, de mayor a menor, de pequeño a grande y de grande a pequeño. Estas progresiones contienen un gran principio bíblico. Antes de la caída, viene la exaltación, porque cualquiera que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. Así fue como el rey Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios. En la presencia del Señor, humíllense en la presencia del Señor, y Él los exaltará, alto, muy alto, y Él los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor, en la presencia del Señor, y Él los exaltará, alto, muy alto, y Él los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor, humíllense en la presencia del Señor.
descanse el desierto, y Él los exaltará. 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 Dios da la grandeza y el poder a quien Él desea, pero castiga a todo aquel que con soberbia no reconozca al Dios que reina y gobierna desde los cielos. Humíllense en la presencia del Señor, todos los reinos de la tierra, reconoced todos la grandeza del Señor.